sobre imágenes en reumatología. No sé si se escucha. Alguien que por favor me comente si estoy... Sí se escucha, doctora. Ah, ya, perfecto. Gracias, chicos. Gracias. Disculpen la demora. Bien, entonces, cuando hablamos de imágenes en reumatología, vamos a hablar pues de algunas patologías. Ustedes todavía, no sé si algunos ya lo han visto en sus prácticas o no, aparentemente no. Hay un tema de una artritis seronegativa que produce daño a nivel axial. Quiere decir, en columna vertebral, ¿no? En sacroiliacas, en algunos casos en caderas también. Y este compromiso puede ser agudo o puede ser un compromiso secuelar. Es importante determinar esto. Para el diagnóstico de la espondilitis anquilosante, y acá están algunos de los criterios modificados en Nueva York para su clasificación, sabemos muy bien, y se lo han dicho sus médicos, que todos esos son criterios de clasificación. El diagnóstico se da clínicamente, esos criterios nos ayudan, pero no nos diagnostican, nos ayudan a clasificar a nuestro paciente. Dentro de los criterios vemos algo interesante que son los grados de sacroileitis radiológica. En la época en donde están ustedes ahora, quizás ya está en desuso esto, porque un paciente con espondilitis anquilosante, ¿qué es lo primero que le pide? Resonancia, ¿no es cierto? En nuestra época, cuando yo comencé de reumatólogo, nosotros usábamos, que fue hace casi 20 años, nosotros usábamos radiografías. ¿Por qué? Porque el acceso a la era muy poca y era muy cara. Entonces, tenemos que dentro de los criterios de Nueva York, para poder saber el grado de sacroileitis, tenemos la radiografía. Entonces, los grados radiográficos de sacroileitis tienen que ver con el espacio articular, ¿no? Básicamente, y también con lo indemne que esté la zona articular de un lado y de otro, o sea, de la región sacra y de la región ilíaca. Entonces, vemos que el peor caso es la anquilosis. En cualquiera de ellos puede haber inclusive una confusión cuando hablamos de sacroileitis 1 y 2, porque como los cambios son inespecíficos y en la sacroileitis mínima hay pérdida de definición de los márgenes articulares, tiene que ver mucho con el observador. Ya en la sacroileitis moderada ya se ve alteración de una esclerosis clara en los márgenes articulares, hay borramiento inclusive de algunas zonas de la cápsula articular, puede haber erosiones, hay estrechamiento articular, es más claro ver la sacroileitis cuando tenemos un grado 3. La anquilosis obviamente que es súper claro porque ya no vas a encontrar espacio articular. Entonces es importante esto para determinar. Entonces, nosotros en las radiografías, ojo, que tomamos para evaluar sacroileitis es radiografía de sacroiliacas en Ferguson. Esa es la toma, en Ferguson. Lamentablemente, cada vez más, o cada vez, mejor dicho, tenemos menos uso de este tipo de tomas, porque a veces ni los radiólogos nuevos pueden conocer mucho, porque todos se van a la resonancia, pero los radiólogos de mi generación, los reumatólogos de mi generación saben muy bien esto, es en Ferguson. ¿Por qué es en Ferguson? Porque no es una placa para ver caderas, no es una placa, una radiografía de pelvis normal. Es en Ferguson porque tiene que abrirse las piernas. En Ferguson es una placa que se toma con las caderas en abducción. Entonces, ahí se incide en la zona radiográfica. Entonces, vemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una esclerosis marcada, ¿no? Vemos una zona de esclerosis marcada. Este ya es un grado 2, 3 casi, ¿no? Buenos días, chicos. Jimena, me quiere preguntar. Doctora, no sé si podría utilizar el puntero para señalar bien. Listo. Ya está. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la esclerosis, ¿no? Nosotros lo vemos como una imagen, obviamente, más clara porque el robo de acá también hay esclerosis. Pero si te das cuenta, y lo vamos a ver en otras láminas, estas no son las únicas, hay disminución del espacio. Este es una sacroileitis ya grado 3, casi 2, 3. Y esta es una mínima, sin embargo, hay pérdida de algunas zonas del margen articular. Va a haber estrechamiento también, pero no hay lesión esclerótica tan marcada.
Ahora, ¿cómo vamos a ver? Tenemos acá la L4, la L5, ¿no? Tenemos las vértebras lumbares últimas. Tenemos esta textura sacroiliaca normal, ¿eh? No será muy, las sacroiliacas en realidad no son unas articulaciones, digamos, armónicas, ¿no? A veces en las tomas se pueden ver diferentes, pero vemos claramente que acá no hay esclerosis como hubo acá. No hay esclerosis. Hay espacio articular, ¿no? Acá está la región sacra. Aquí vemos una paciente con esclerosis y pérdida también. Hay un borde articular totalmente irregular, inclusive se podría ver hasta erosiones en la zona articular. Entonces es una sacroileitis clara. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué grado sería? Esta es una sacroileitis grado 4. No se ve la articulación sacroiliaca, se ha perdido, se llama anquilosis. Así como pasa, ustedes han tenido su clase de artritis reumatoide, su práctica también. En la artritis reumatoide, las lesiones artríticas son en manos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos muñecas que están anquilosadas. ¿Qué quiere decir anquilosis? Hay pérdida del espacio y fusión de las dos zonas articulares. Entonces, la paciente con artritis no puede mover la muñeca, se pone rígida la muñeca, ni flexiona, ni extiende, ni va cubital, ni va radial, se queda quieta. Esa es una muñeca anquilosada. En el caso de las sacroiliacas, la anquilosis sacroiliaca, ¿cómo se traduce? Porque la sacroiliaca es una articulación que no tiene mayor movimiento. ¿Cómo se traduce una anquilosis? Se traduce con dolor, porque las zonas musculares adyacentes y neurológicas van a producir dolor en nuestro paciente. Lo van a ver en su clase de espondilitis anquilosante. Entonces, el paciente con su fusión de sacroiliacas tiene una sacroilitis 4. Se ve en radiografía en toma Ferguson. Y nuestro paciente clínicamente, ya ustedes lo van a ver y cuando hablan de su clase de espondilitis anquilosante, va a tener dolor glúteo, porque no se va a poder sentar, porque el glúteo le va a doler, justamente porque tenemos una lesión marcada en la región sacroiliaca. ¿Pero qué quiere decir esta anquilosis? Aquí nosotros sabemos que es una enfermedad severa que ya pasó un tiempo desde su inicio. Sin embargo, en radiografía no podemos determinar si esta lesión es crónica, o sea, nunca se va a resolver, de hecho que ya no se va a resolver porque el espacio ya está anquilosado, o no sabemos si es aguda. En el caso de la anquilosis sabemos que esto nunca se va a resolver, ya quedó ahí, es una secuela como tal, pero si yo tengo una sacroileitis así, por ejemplo, o una sacroileitis mucho más mínima, como por ejemplo acá, o sea, en menor todavía hay espacio, ¿no? Aquí no podemos determinar cuánto de lo que tiene el paciente se puede resolver con terapia y cuánto va a quedar como secuela. Para poder nosotros saber si este paciente tiene lesiones, digamos, activas o lesiones secuelares irreversibles, vamos a tener que pedir una resonancia, porque aquí no nos dice solo la estructura. No nos dice si hay edema de médula ósea, no sabemos si en esa zona hay captación grasa, que ya es secuela de fibrosis. Entonces, para eso nosotros ya usamos resonancia. Por ahora estamos hablando de la radiografía. Entonces, si solo hablamos de radiografía, ¿no? Tenemos otra lesión también en espondilitis anquilosante, que es la lesión en la columna vertebral. Todas las espondiloartropatías van a tener compromiso axial, algunas más que otras. Por ejemplo, en el caso de una artritis psoriática, que es también una espondiloartritis seroneiva, la lesión vertebral va a ser principalmente en la columna cervical. Dicen, ¿no?, que comienza en la cervical y va bajando. Entonces, pero inicialmente, si el paciente con artropatía psoriática tuviera una lesión axial, sería en la cervical. En la espondilitis anquilosante, el compromiso principalmente es dorsal y más aún lumbar. Pero ¿qué caracteriza este tipo de compromiso? Son los sindesmofitos. Los sindesmofitos son formaciones óseas que tienen que fusionar vértebra con vértebra, a diferencia de los picos del oro, que sí, picos del oro llamados por los pacientes, que son los osteofitos de la artrosis, son diferentes. Los osteofitos van hacia la zona, van hacia la horizontal, y los sindesmofitos hacia abajo, hacia la vertical. Entonces, los sindesmofitos, aquí están los sindesmofitos. Entonces, los sindesmofitos pueden formar y fusionarse, hacer la fusión vértebra con vértebra. Acá tenemos, por ejemplo, un sindesmofito también, que ya se fusionó. Y en las radiografías nosotros vamos a encontrar, en muchos casos, por ejemplo, en este caso,
donde ya va a haber fusión de las zonas, digamos, articulares, porque hay que recordar que todas las articulaciones tienen zonas sinoviales, donde hay inflamación articular. En este caso va a haber fusión de estas zonas. También puede haber calcificación del ligamento anterior. La calcificación también se ve en la radiografía porque es como si fuera pues también formación ósea, en este caso mucho más delgada porque es la calcificación. Acá vemos calcificación de la zona del ligamento posterior. La unión de vértebra por vértebra forma la famosa columna caña de bambú, espondilitis anquilosante, junto con la calcificación de los ligamentos. Entonces, todo lo que es radiográfico va a ser tardío, recuerden. Entonces, pacientes con espondilitis anquilosante, ya con compromiso crónico, con fusión de vértebra a vértebra, ya es un daño irreversible. Esto ya es un daño irreversible porque no hay ningún medicamento que destruya el puente óseo. Así va a quedar. La idea es demostrar inicialmente que este paciente tiene esta enfermedad para que no lleguemos a esto y poder tratar. Vemos esta columna vertebral, la columna gira totalmente, confusión casi de todas las vértebras. Aquí ya no hay articulaciones y separación de la apófisis. Cerca de la apófisis espinosa se encuentran las zonas articulares de las carillas articulares de las vértebras. Ya hay fusión. Hay también ligamento vertebral anterior calcificado. Entonces, aquí, por ejemplo, ya es una columna cervical que no tiene movimiento. El paciente no puede mover, ni flexionar, ni extender, ni lateral, izquierdo, derecho, nada. El paciente llega casi como un robot, ¿no? Entonces, como yo le dije una vez a mis alumnos, cuando tú llegas como un robot, el paciente llega como un robot, con esta lesión en la placa radiográfica, con calcificación del ligamento anterior, con disminución de los espacios articulares, casi fusión, con sinesmofitos en columna lumbar vertebral. Entonces, tu orden de radiografía es básicamente demostrar lo que ya estás pensando, porque clínicamente ya es una espondilitis anquilosante. Por no decir así que hasta el vigilante que entra ya sabe que es espondilitis anquilosante porque no va a moverse, camina como robot el paciente. La idea es no llegar a este tipo de compromisos, y está bien saberlo porque de manera didáctica sabemos cuáles son. Sí, la radiografía en Ferguson sí nos ayuda en algunos casos tempranos porque vemos lesiones sacroiliacas también tempranas y hablamos de sacroilitis temprana, 1 o 2, pero si ya vemos anquilosis también tarde. Entonces, ¿qué es lo que se está usando más ahora? Es la resonancia magnética. Entonces, ahora ya hay nuevos criterios para espondiloartritis, los criterios AJAS que ya van a involucrar resonancia magnética, a diferencia de los criterios de Nueva York que solo involucran sacroilitis radiográfica. Entonces nos ayudan mucho para definir los positivos de espondiloartropatía negativa. Uno de dos son tomas de resonancia, ¿no? Donde se extrae, donde se toma al momento de la aplicación del resonador, se puede restringir agua, o sea, se cierra la imagen que contenga mucha agua y se pone sólido o se pone menos agua o más sólido. En eso consiste las tomas de resonancia, pero la que usamos más nosotros es T1 y STIR, ¿no? Entonces T1 potenciado, ¿no? Nos ayuda, y STIR, que es para evaluar también su presión gas. Entonces, lo que vemos ahí, lo que vamos a ver, porque yo puedo tomar una radiografía de sacroiliacas o de columna lumbar en un paciente con espondiloartropatía y no encontrar nada, estar normal. ¿Por qué? No es que no tenga, sino puede estar en una fase súper inicial, ¿no? Donde no veo todavía daño estructural, pero voy a ver inflamación, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa captar a esos pacientes con inflamación sin daño estructural. Hablábamos en artritis reumatoide también que cuando yo tengo los criterios de la CER, lo vamos a ver después, de los años pasados, del 87, donde dice que hay criterios radiológicas, ya también es muy tarde, porque una erosión ya no significa que este paciente no ha recibido un tratamiento adecuado o ha empezado su tratamiento en un tiempo un tiempo muy prolongado y después del inicio de sus síntomas. En el caso de la espondilitis anquilosante es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a ver en la resonancia? ¿Qué es lo que me va a llamar la atención para decir, este paciente tiene espondiloartritis? Voy a ver edema de médula ósea, llamado osteitis, ¿no? En las áreas anatómicas típicas, por ejemplo, médula ósea subcondral o periarticular, ¿no? Las lesiones deben estar por lo menos en 2 cortes, no vale si lo vemos
Y si hay dos lesiones en un solo corte, sí. O es una lesión en dos cortes en la misma, o dos lesiones en un solo corte. Y la presencia solo de sinovitis, capsulitis o entesitis sin edema, osteitis es compatible, pero no es suficiente para ver sacroiliitis activa. O sea, yo puedo tener sinovitis, capsulitis, zonas de entesitis, porque también la espondiloartropatía seronegativa provoca o tenemos entesitis, pero no hay edema. O sea, yo no puedo decir si no hay edema si es activo o no es activa en la resonancia. Existe, sí, puedo tomarlo en cuenta para el diagnóstico, tiene, sí, más la clínica tiene espondilis anquilosante, pero no puedo decir si esta espondilis anquilosante está activa o estas lesiones son solamente de daño secular, sin actividad. ¿Por qué nos interesa mucho hablar de actividad en la espondilitis? Porque yo voy a darle terapia biológica. ¿Cuál es el tratamiento único para poder manejar la parte axial en una espondilitis? Es AINES de inicio, y si no responde, terapia biológica. De nada me vale darle metotrexate, sulfa, etc. Eso va a la zona periférica. Entonces, lo que yo quiero es pacientes con compromiso axial activo, cuya evolución se va a ver mejorada con el uso de terapia biológica. La terapia biológica son medicamentos súper caros, por lo tanto tengo que estar segura que este paciente en lo que le voy a dar va a mejorar. Usted le daría terapia biológica a un paciente que solo tiene, o sea, tiene sus síntomas clínicos, pero todo es secular, por ejemplo, sindesmofitos, caña de bambú, sacroiliitis con tipo 4, con fusión. En realidad no tendríamos que ganar mucho con esos pacientes. Ganaríamos terapia física, sí, pero lo que me interesa a mí es que esos pacientes no lleguen al cuadro crónico, lo que se ve en la radiografía, con puentes óseos marcados, bambú, sacroiliitis grado 4. Entonces, lo que me sirve es para eso la resonancia. Entonces, tengo que saber si hay edema de médula ósea. Eso nos diferencia entre la actividad y la no actividad. Entonces, un paciente con edema es un paciente que probablemente si yo le tomo placa a este paciente me va a salir la sacroiliitis indemnes. Mire qué bonita está la sacroiliaca. Cualquiera diría, si yo le tomo una radiografía, me va a salir normal. Pero si tomo la resonancia sale edema de médula ósea. Entonces, este paciente, si tiene clínica, y de hecho va a tener, porque en ambas son sacroiliitis bilateral activa, entonces si este paciente recibe terapia biológica, esto desaparece. Y el hecho de que se dañe la articulación va a hacer mejor la calidad de vida en el futuro, ¿no? Tenemos una resonancia, por ejemplo, pretratamiento y posttratamiento. Miren la diferencia de lo que es el edema medular, ¿no? Mire, inclusive la sacroiliaca que está toda bonita aquí, ya se ha desaparecido el edema, ¿no? Óseo. Quiere decir que la inflamación con uso de biológicos probablemente de 6 meses, ¿no? Biológicos a la cabeza, anti-TNF, por ejemplo, o anti-interleucina 17 o 23. Igual vemos acá una zona marcada, entonces hay que evaluar bien las zonas de inflamación, de sinovitis, ¿no? ¿Y qué pasa aparte de que tomamos resonancia en sacroileitis para ver edema de médula ósea, para ver compromisos, también erosiones sacroiliacas? También tenemos que tomar en cuenta la columna lumbar. ¿Por qué? Porque también hay zonas de lesiones, digamos, ya activas o lesiones crónicas, dependiendo qué es lo que el edema de médula ósea también se puede ver, ¿no? En la secuencia T1 de la resonancia magnética. Entonces, hemos visto cómo es importante la resonancia magnética. Básicamente, lo hemos hablado, usamos mucho en lo que es espondilitis anquilosante o espondiloartropatías. Pero también usamos en otras enfermedades también resonancia magnética, y que también nos ayuda mucho a la decisión terapéutica. En este caso, a las miopatías inflamatorias. La espondilitis anquilosante es crucial determinar tempranamente con la resonancia para tratar. Esto en el espondilitis es importante porque es un joven de 35 años que cuando cumpla 50 va a poder hacer su vida normal con pocas limitaciones versus una persona que se va a anquilosar y no va a tener una buena calidad de vida. Han visto ustedes la diferencia de las lesiones. Es importante usar la resonancia tempranamente. Las miopatías inflamatorias mejor aún, o la importancia es mayor aún. ¿Por qué? Al igual que la espondilitis anquilosante, la resonancia nos determina si hay actividad o hay cronicidad, cuánto es que yo puedo, digamos, revertir el cuadro con uso de terapia. Igual en la miopatía inflamatoria sucede. Compromisos inflamatorios tipo polimiositis o dermatomiositis nos van a determinar
si este paciente le vamos a dar con todo para poder evitar que el músculo muera, entre comillas, o se fibrose, o simplemente le vamos a dar mantenimiento porque ya todos los músculos se han fibrosado. Es importante determinar eso. No le puedo dar una terapia, digamos, agresiva, inmunosupresora, porque en el caso de las miopatías inflamatorias el tratamiento es inmunosupresor agresivo. En algunos casos biológicos, pero en la mayoría de los casos no. Se usa pues dosis altas de corticoides, metotrexato, dosis altas inclusive, parenteral. Yo le doy con todo si yo determino, ¿no? Si yo determino, por ejemplo, en una resonancia, que el paciente tiene una inflamación temprana que puede ser reversible con el tratamiento. Pero si yo encuentro zonas fibróticas de infiltración grasa, ¿qué pasa? El músculo muere o se está muriendo y en su lugar se coloca la grasa. Entonces, hay infiltración grasa. La infiltración grasa nos quiere decir que ya pasó un tiempo desde cuando se inflamó. Estuvo tan persistentemente inflamado el músculo que llega un momento en que obviamente la inflamación aumenta el volumen muscular, digamos, la irrigación es menor, se va muriendo el músculo y se va ocupando esa zona con grasa. Entonces la infiltración grasa ya es una etapa de presentación tardía. Y la atrofia muscular, obviamente, tardía. Entonces, si yo tengo resonancias del músculo de cintura pélvica, ojo, yo pido así como se pidió STIR y T1 potenciado en resonancia de sacroiliacas o columna lumbar, yo en la miopatía inflamatoria también voy a pedir T1 y T potenciado, pero de cintura pélvica y cintura escapular, que son las cinturas, grupos musculares que se afectan en pacientes con miopatía inflamatoria. Entonces, tengo compromisos tardíos y tengo compromisos tempranos, ¿no? Entonces voy a tener obviamente que la traducción clínica en estos casos va a ser actividad miopática inflamatoria, o sea, es activa, y los otros dos son tardíos, ¿no? Hay otros diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta en cada uno de estos, ojo, hay miositis infecciosas también, etcétera, pero obviamente la clínica ayuda, el examen laboratorio, y ustedes van a ver sus clases de miopatía inflamatoria, pero lo importante es determinar cuánto es que nos ayuda la resonancia magnética en este caso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un corte de la cintura escapular, ¿no? Donde hay una captación con edema muscular en esta zona. Aquí, por ejemplo, ya hay disminución del volumen, no hay tanto edema, sino más bien ya infiltración grasa. Este volumen es el músculo normal, este ya no. Aquí en la cintura pélvica, en la zona muscular, ya en el muslo, también vemos que está tomado y hay inflamación, hay zona aguda de inflamación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pacientes que tienen miopatía inflamatoria y que usan obviamente por ello una alta dosis de corticoides, ¿no? Generalmente 1 por kilo, por ejemplo. Entonces, nosotros tomamos resonancia y obviamente una miopatía solo esteroidea, ¿no? Con disminución de fuerza por el aumento de los corticoides, no va a mostrar ningún tipo de hiperseñal, ninguna alteración en general, pero sí una miopatía inflamatoria. Otro compromiso también importante, y que en este caso sí nos ayuda solo la radiografía, no necesitamos más nada, es la calcinosis. Cuando ustedes van a ver su clase de esclerosis sistémica, ¿no? Van a ver su clase de también miopatías inflamatorias, son enfermedades, o mixtas del tejido conectivo, son enfermedades que pueden provocar depósito extra óseo de calcio, llamada calcinosis. No tenemos oportunidad ahora porque no estamos haciendo presencial, pero tenemos pacientes con miopatía o con esclerosis sistémica que al palpar pues se palpa duro, es como si fuera una piedra en la zona glútea, en la zona de los brazos, etc. Y esto es lo que vemos, le tomamos una radiografía y vemos las zonas de calcificación, ¿no? Son zonas que se llaman como calcinosis, que son zonas fuera del hueso, depósito extraóseo de calcio. ¿Por qué se produce esto? Ya lo van a ver ustedes en su clase, se produce generalmente por una inflamación persistente de las zonas alrededor del hueso, ¿no? Periósticas. Otro punto importante que ustedes lo han hecho en práctica seguramente hoy día es la densitometría ósea, es un examen de imágenes. La densitometría ósea
completa involucra columna, involucra cadera, involucra, si en caso una de las dos zonas no se puede evaluar, antebrazo, el tercio distal del radio. ¿En qué casos no se puede evaluar? Cuando hay prótesis de cadera bilateral o hay, digamos, instrumentos metálicos en la zona de la columna, generalmente por una cirugía previa. Si no tengo la opción de evaluar una de las zonas, puedo evaluar el radio distal. Entonces, la densitometría ósea nos va a ayudar a medir la densidad mineral ósea, ¿no? Más o menos este es un gráfico de esta densidad mineral ósea. Y en caso de cadera, por ejemplo, nos va a medir varias áreas, tenemos aquí, pero las áreas que nos interesan mucho para poder evaluar el diagnóstico es cuello y cadera total, ¿no? Hemos conversado, y seguramente ustedes lo han visto hoy día en su práctica, que hablamos que tenemos dos marcadores importantes, que es el T-score, el Z-score. El T-score, la desviación estándar con respecto a un adulto joven, la comparación entre tu paciente y el adulto con un buen pico de masa ósea, y el Z-score es la comparación, el macheo con respecto a alguien de tu misma edad. Se mide en columna de L1, L4, el promedio, ¿no? Y en cadera, como lo comento, nos interesa mucho cuello y total. El trocánter no nos llama mucho la atención, más nos evaluamos. Entonces hay un gráfico, todo eso lo hace la máquina, porque el densitómetro óseo es una máquina que va a evaluar todos estos datos, ¿no? Con la ayuda nuestra también, porque vamos a involucrar los datos importantes. También lo hacemos con densitometría y la morfometría. Pero lo que quería decirle también, además en esto, que ya lo han hecho ustedes hoy día, que el diagnóstico de la osteoporosis tiene que ver con un T-score, ¿no? En pacientes postmenopáusicas y hombres mayores, en un T-score menor igual a menos 2.5, es osteoporosis, de menos 1.1 hacia adelante hasta menos 2.4 es osteopenia, y mayor de menos 1 es normal. Eso es con respecto al T-score. Y con respecto al Z-score, todos deberíamos tener, inclusive las pacientes con osteoporosis, en T-score, un Z-score mayor a menos 2, ¿no? Porque la división estándar entre alguien de su misma edad debería ser adecuada, no debería ser. ¿Qué pasa si el Z-score es menos de menos 2, menos o igual a menos 2? Es que quizás hay una enfermedad que está provocando la osteoporosis que sea independiente a la edad de nuestro paciente. Son importantes estos dos marcadores. Otra cosa importante también es que la densitometría ósea se ha hecho para evaluar a mujeres postmenopáusicas. Los software a nivel mundial son de mujeres postmenopáusicas. Se usa también para hombres mayores. Pero ¿qué pasa en las mujeres premenopáusicas y los hombres jóvenes? No se puede hablar en mujeres premenopáusicas de osteoporosis, ni en los hombres jóvenes tampoco. Yo les puedo decir a ellos que tienen baja masa ósea, pero no osteoporosis, porque yo no le puedo decir a un chico de 20 años que todavía no alcanza su pico de masa ósea que tiene osteoporosis. Puedo hablar de baja masa ósea y para eso, en personas jóvenes, mujeres premenopáusicas, hombres jóvenes, solo uso Z-score, no uso T-score. Entonces, es mentira que si yo voy y tengo 30 años o 35, me voy a hacer la densitometría porque, bueno, se me ocurrió, porque en realidad esto no da ningún síntoma a la osteoporosis, ustedes ya lo han visto. Voy, entonces me sacan y mi T-score sale en 2.5, me dicen osteoporosis y me dan una serie de tratamientos. En realidad, una mujer joven, premenopáusica, o un hombre joven, no se ve, el T-score se tiene que borrar. Lo único que yo tengo que ver es el Z-score. Y el Z-score vale igual, si es que yo tengo más de menos 2, estoy baja masa ósea y me tienen que estudiar por qué. Y si tengo menos 1.8, menos 1.5, o sea, más de menos 2, soy normal. Entonces, eso quiero que quede claro por qué. Como comentaba yo con el grupo anterior, con el semestre anterior, era que ahora los médicos algunos médicos hacen campaña, dicen densitometría ósea para mamá, papá, hijos. Barato, tanto, 4 por tanto, o sea, no tiene ningún sentido, porque ya lo han visto ya ustedes en su clase de osteoporosis, hay criterios para pedir la densitometría, ¿no? Hay criterios, a quienes se le pide, no se le pide a todos, justamente para evitar ese tipo de problemas, no se mide igual a todos. Eso es para mujeres postmenopáusicas. Mujeres premenopáusicas y jóvenes, hombres jóvenes, solamente el Z-score. Y no puede aparecer, pues, una mujer de 30 años con diagnóstico de osteoporosis, no.
Si tiene baja masa ósea, es baja masa ósea para su edad. Ese es el diagnóstico. Entonces, si teniéndolo claro, con el diagnóstico de la osteoporosis, nosotros ya podemos hacer el tratamiento a nuestro paciente. Y ver también, pues, si hay otras causas que están provocando su problema de masa ósea. El siguiente es la morfometría. La morfometría se hace usando el densitómetro también. Es para medir la altura vertebral de cada una de las vértebras. Está claro que cada vértebra tiene diferente altura. La vértebra lumbar es la que tiene más altura, ¿no? La vértebra lumbar es la que tiene más altura. Y bueno, de todas maneras, otras vértebras que son más chicas también pueden verse afectadas. Por ejemplo, acá vemos la L1, tiene encuña. Acá también encuña. Entonces, estas son las que están provocando mayores molestias, ¿no? Esto ya se llama un aplastamiento vertebral profundo. En el caso de la artritis reumatoide, nosotros usamos mucho la ecografía ahora, más que la radiografía, ¿no? Porque la radiografía provoca más compromiso, ya nos puede dar algún compromiso cuando es muy tarde, cuando hay anquilosis, cuando hay erosiones, pero sí usamos la ecografía para poder ver sinovitis, ¿no? Y ver muy bien el espacio articular. Usamos el Doppler color, ¿no? Para poder evaluar actividad articular, por ejemplo. Acá tenemos la interfalángica proximal y vemos que hay un aumento en volumen en la sinovia. La sinovia no debería estar tan aumentada de volumen. Ponemos el Doppler intrasinovia y vemos que es positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Ustedes han visto también seguramente cuando han evaluado alguna vez su clase de artritis, que la sinovia en pacientes con artritis se comporta como si fuera un órgano aparte. Crece tanto la inflamación articular que ya esa sinovia tiene su vascularidad propia. Y eso es lo que se mide con el Doppler. Si yo tengo una articulación normal, no tiene por qué tener un Doppler color, porque la sinovia normal tiene una irrigación mínima, porque es una lámina muy delgada. Cuando ya hay sinovitis, va a haber irrigación, entonces en la ecografía nos ayuda a evaluar la actividad articular. Muchos de los casos ya inclusive en Europa se usa mucho la ecografía para hacer el recuento articular. Ya no se usa la evaluación el tacto del evaluador, porque se ha demostrado que hay mucho sesgo a veces, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo que piensa el evaluador, pero ya ahora se usa inclusive para poder ver actividad y hacer las 28 y lo demás ecografía. Igual aquí vemos, por ejemplo, la metacarpofalángica, la interfalángica proximal, un Doppler positivo porque esto es sinovia, ¿no? Porque hay sinovitis que no dan Doppler color, son las sinovitis crónicas. Yo en esas, yo sé que no voy a, que aunque use un biológico no se van a mejorar porque ya son lesiones permanentes. Pero si yo sé que es activa, o sea que tiene actividad, puede mejorar. Vemos una erosión en un codo con artritis, disminución del espacio. Acá, por ejemplo, hay un aumento del tendón en el dorso de la muñeca. Y vemos que el Power Doppler está aquí positivo también discretamente. La tenosinovitis. Entonces, antes se usaba mucho la placa, algo se puede usar, pero miren, tenemos acá una mano normal, donde los huesos del carpo también tienen articulaciones, se limitan entre ellos, la muñeca está ok, tienen sus espacios articulares también normales, y una placa de una paciente con una artritis reumatoide ya establecida, de larga data, ¿no? Donde no se ve el carpo, porque el carpo se fusiona en una artritis reumatoide de larga data que no ha sido tratada o se ha tratado mucho tiempo después de su diagnóstico. Hay lesiones en los metacarpofalángica que provocan subluxación metacarpofalángica, hay disminución de espacio casi con anquilosis de las articulaciones. Entonces, esta es una figura pues que ya no se debe dar, un paciente debería recibir un tratamiento oportuno para evitar ese tipo de compromisos, ¿no? Acá vemos las erosiones, ¿no? Erosión. Dicen de que cuando un paciente con artritis reumatoide ya tiene una erosión, ya es muy tarde, quiere decir que lo hemos atrapado para tratarlo muy tardíamente, ya hizo daño estructural. Acá hay más lesiones por la artritis, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya casi entre el carpo hay fusiones, no hay espacio en anquilosis de la radiocarpiana de la muñeca,
Son lesiones marcadas con disminución de espacio. Aquí es como si estuviera sobrepuesto. Claro, está sobrepuesto porque además que se perdió el espacio, se rompieron los tendones por de tanta inflamación y eso ha hecho que la mano caiga. Entonces el paciente siente la deformación que comienza en el metacarpo y de ahí comienza el dedo de cisne, ¿no? El dedo en botón, justamente porque los tendones también se alteran, ¿no? Y caen. La artritis psoriática, como hemos conversado hace un rato, también tiene sus problemas. Acrolitis es una de ellas, que ya lo conversamos. Las lesiones de las manos son interesantes porque ellos tienen lesiones en la zona distal, a diferencia de la artritis reumatoide que tiene proximal, ¿no? Entonces tenemos lesiones distales, aquí en las puntitas se ve pequeño, pero son varias lesiones. Y aquí pues el espolón calcáneo y también los indesmorfitos que son cerca a la zona del tendón del Aquiles. La artrosis es otro compromiso, digamos, bastante común, ¿no? La artrosis, tenemos artrosis en articulaciones grandes, también artrosis de manos, pero generalmente nuestros pacientes van a llevar por artrosis de rodilla. Hay disminución del espacio, aquí por ejemplo hay una impactación, este ya es un grado 4, donde ya no hay espacio y ese paciente requiere prótesis de rodilla. Este es un espacio articular saludable, que está en este lado. Entonces, la clasificación de Kerber-Lawrence nos ayuda a poder determinar en el caso de la artrosis, ¿no?, qué grado estamos hablando. Un grado 4 generalmente va a ir pues a la prótesis de rodilla. Vemos acá, por ejemplo, tenemos acá los osteofitos, este de acá, el pinzamiento interlínea, ¿no? Acá estos que son como negritos son las feodas y la esclerosis subcontraria. Entonces, esto es básicamente, a grosso modo, lo que tenemos. Ahora, hay que recordar también imágenes, digamos, más allá de los compromisos estrictamente óseos o musculares, que nos pueden ayudar en otras enfermedades adyacentes, por ejemplo, en el lupus, la tomografía pulmonar, para poder ver hemorragia pulmonar o el PIT, ¿no?, en muchas enfermedades de tejido conectivo. También es importante tomarlo en cuenta para el momento del manejo de los pacientes. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todo se entendió? Muy bien, chicos, no hay dudas. Todo ok, muy bien. De todas maneras, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp con respecto a este tema. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctora. Gracias, gracias chicos. Provecho con el almuerzo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.